Bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Pendiente Podcast para emprendedores. Hoy con una nueva emprendedora, una pelada pues que admiramos mucho desde que nosotros la conocimos, hemos trabajado con ella. Vero Giraldo, bienvenida. Ay, muchas gracias por esta invitación, me alegra mucho estar acá. Yo también los aprecio demasiado porque llegaron en un momento de mi vida súper importante que necesitaba también como el impulsito y como la energía también para ese tema de emprender. Entonces también los admiro demasiado y los quiero muchísimo. Y muchas gracias por esta invitación. No, súper bacano que aceptaste la invitación. Ay, sí. Y nada, pues empecemos brindando con nuestro café. Claro Salud que por sí, este salud. encuentro, por este café pendiente, con Café Provincia. Un café delicioso que, insisto, en las montañas Delicioso. del Cabo para los que no sepan. Ajá. Aquí no solo somos cerámica, hay café y muchas más cosas. Ahí nos van conociendo. Pero nos gustaría que empezáramos con que nos contaras y le damos contexto a la gente. Vos que sos de profesión, qué haces, bueno, todo eso empecemos. Listo. Yo estudié psicología. Estudié psicología porque en el colegio me llamaban doctora corazón. Entonces, siempre he sido muy bien y pues sí tengo como esa habilidad de escuchar a las personas y también de dar consejos, aunque la psicología pues no es de dar consejos, pero eso era como muy normal en mí. Entonces me decían doctora corazón y yo empecé estudiando publicidad, luego me arrepentí de estudiar esa carrera porque implicaba pues como unos cambios extremos en mi vida. Entonces yo dije que voy a estudiar psicología, entonces soy psicóloga. Después empiezo pues como a trabajar en lo social y se me ocurre la idea de estudiar la maestría en neuropsicología. Entonces también soy magíster en neuropsicología. Luego me empiezo como a acercar a esos temas también muy espirituales y muy del alma. Entonces me llama la atención estudiar constelaciones familiares. Entonces estudio constelaciones familiares y soy consteladora familiar, ¿cierto? Y luego pienso que hay que completar pues o complementar el estudio o de ser digamos ese de constelaciones familiares y estudio biorreprogramación, entonces soy biorreprogramadora. Yo amo mis profesiones, amo lo que hago, amo esa labor. ¿Qué? Que no son poquitas. Entonces amo la labor de psicóloga, la amo profundamente, amo la labor de neuropsicóloga también, ¿cierto? Pero yo de neuropsicóloga me quisiera jubilar, pero yo de consteladora familiar y de biorreprogramadora no me quiero jubilar. No sé hasta cuándo estaré en este plano, pero esperemos que sea hasta viejita porque quisiera pues ver crecer a mis hijos más, pues mi hijo ya está muy grande, pero también lo quiero seguir viendo crecer y a mi bebé pues obviamente, pero yo me imagino viejita haciendo constelaciones familiares, ¿cierto? Con las, mejor dicho, con las canitas o con el cabello blanquito en una finca haciendo constelaciones familiares. Ya me Entonces de eso, que fumando tabaco. no. Sí, puede ser. Entonces, de eso no me quiero jubilar. O sea, yo quiero toda mi vida ser consteladora familiar y biorreprogramadora porque es un trabajo del alma. Entonces, eso a mí me llena el alma. Entonces, esas son pues como mis labores también. ¿Y usted cómo hace para poner la descripción en Instagram? Sí, que no puede poner tantas cosas. Ustedes me ayudaron. Ustedes me ayudaron. No, con Vera ha sido muy bacano como el contacto de habernos encontrado, pues como todo lo que a nosotros desde que nos vinimos para este pueblo siento que todo lo que nos ha llegado es como muy mágico. Ay, qué lindo, amigos, ajá. Pues gente con la que nos hemos apoyado, o sea, todo ha sido muy bacano. Y con Vero pues me gustaría también como de cierta forma dar contexto en algo y es que con Vero tuvimos o sea, aparte que ya trabajamos juntos, hubo una situación y es que cuando Narto cumplió 3 años, a Vero pues como que a Angie se le ocurrió como que no fuera solo un espacio de capacitación alrededor de las redes sociales, sino que también hubiera un tema muy, pues algo espiritual bacano. Y nosotros dijimos pues que más que el tema del dinero, ¿cierto? O sea, y nos pareció muy bacana la propuesta pues que nos hiciste, que era el tema de hacer como un tema de sanar el dinero, o sea, de reconciliarnos con el dinero. Entonces esa situación
pues detonó como en nosotros, y ahorita yo sé que Angie va a tener más cosas que decir, pero sí detonó como encontrar algo. Pues yo ya era consciente de ese tema, de esas palabras, de sanar la relación con el dinero, porque sí he estado muy curioso hace muchos años, porque yo era uno de los que le tenía mucho miedo a los números, a pagar mis deudas, bueno, un montón de vainas, o sea, uno no quería pensar en eso. Pero por ejemplo en ese encuentro, con el aniversario de nosotros, que fueron amigos, clientes, otros futuros clientes, me parece muy teso, fue que, o sea, es una cosa que casi no se habla, pero llegamos, empezamos con vos, y básicamente el encuentro casi se nos vuelve vos, o sea, porque te tenías que ir por tu hija y todo, pero casi nos tocó sacar la que escondía, ¿no? Como una, sí, una superestrella. Sí. Yo súper, mejor dicho, súper angustiada, porque es que esa es otra parte de la historia que tenemos que contar y ahorita la contamos, y es porque yo los conocí y empecé a emprender en el momento de un posparto, ¿cierto? Y lo que significa para una mujer estar en posparto, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que en muchas de las grabaciones y en muchas de los encuentros que teníamos, a mí no me tocaba, yo elegía pues llevar a mi bebé, pues porque estoy en ese proceso de que la quiero tener así. Entonces también Eloísa se convirtió como parte del equipo, ¿cierto? Sí. Entonces en ese momento pues obviamente yo no podía llevar a la bebé porque me implicaba estar ahí concentrada, y me tocó salir, pero si no nos hubiéramos quedado, mejor dicho, horas allá hablando de ese tema. ¿Y sabe por qué, Juan? Porque es que sanar el dinero es un tema muy profundo, ¿cierto? Muchas personas piensan que sanar el dinero es decir, me lo compro porque es que yo me lo merezco, ¿cierto? Pero entonces como piensan que se lo merecen, entonces se meten en un montón de gastos, en deudas, en un montón de cosas. Y es que muchas veces la sanación con el dinero no tiene que ver con el merecimiento, eso es otra parte, como una ramita de sanar el dinero, ¿cierto? De todo ese concepto. Pero muchas personas, y lo he visto, que compran un montón de cosas y no sé qué, o se meten en gastos, o hacen un montón de situaciones de forma impulsiva, porque es que se lo merecen. No es eso, ¿cierto? Es un tema más profundo que tiene que ver con papá, con mamá, con pues un montón de situaciones también. Eso, pues, No. Eso a mí me pareció, ese día hizo como ahí un clic, o sea, ¿por qué? Porque entendimos que la mayoría de las personas con las que trabajamos, ¿cierto? O les brindamos alguna asesoría, porque su tranquilidad siempre era, primero, desahogarse, ¿cierto? Hablar de esas frustraciones, de un problema con un empleado, un problema con todo lo que sucede en el mundo de emprender, malas ventas, robos, de todo lo que puede ocurrir, y que esa conversación se convertía como algo de, bueno, ya hablamos un rato, ahora vamos a trabajar. Ajá. Entonces entendía eso, no, es que el emprendedor no solo necesita que le manejen redes sociales, aprender a hacer una pauta. Entonces el emprendedor necesita una cadena de apoyo, que esa es una de las razones también del podcast, de que gracias como a ese momento que tú nos brindaste a todos, y de yo ver todos esos dolores, esas tristezas, y que todos nos sentimos en confianza, porque fue lindo de desahogarse, ¿cierto? O sea, personas que yo jamás me hubiera imaginado, que no, es que yo no con mi papá, nada. Imagínate, y que uno pensaría, pero ¿qué tiene que ver la sanación con el dinero y con la relación con el padre, ¿cierto? Y más allá también, digamos, de desahogarse, es entender, porque es que muchas veces no solamente es tener buenas ideas para emprender, o sea, muchas personas tienen muy buenas ideas para emprender, o sea, muchas personas tienen excelentes ideas porque son súper creativos, porque tienen sus negocios ya acá, porque pueden ser súper organizados con el dinero, porque digamos son personas muy organizadas y en fin, pero no tienen la fuerza del padre, ¿cierto? Que nos da el padre para emprender y para ejecutar nuestros proyectos. Entonces muchas veces ese tema del emprendimiento se queda solamente en una idea, y entonces hay que desbloquear un montón de cosas con mi padre, con mi madre, porque entonces de la madre tomo la abundancia, del padre tomo la fuerza que me da para enfrentarme al mundo, para ejecutar mis proyectos,
Entonces mira que es un tema tan profundo que empezamos primero a ver cómo es la relación de mamá y papá, ¿cierto? Para ya pasar cómo estoy haciendo yo, digamos, o llevando mis finanzas, ¿cierto? Entonces fue muy bonito el espacio, estuvimos allá, mejor dicho, entendimos muchas cosas, que era lo importante, ¿cierto? Porque para emprender y para uno ejecutar los proyectos y sostener los proyectos, no solamente es el deseo y el anhelo, sino también esas herramientas a nivel emocional, espiritual y cognitivas. A nivel cognitivas también, yo tengo que tener muy buena planeación de actividades, organización del tiempo, toma de decisiones súper bien, ¿cierto? También esa posibilidad de tener flexibilidad cognitiva, que es adaptarme a los cambios que se me presentan, porque si yo soy una persona que me frustro muy fácilmente, el camino del emprender se me va a hacer un poquito más difícil, ¿cierto? Porque es que esto es una constante, digamos, como un montón de cambios, ¿cierto? De por sí es duro, imagínate. Que de por sí es duro. O sea, es evidente que si hay algo claro en un tema de emprendimiento y en la vida en general, pero en un emprendimiento es que usted hoy está arriba, mañana está abajo. Exacto. Y así, o sea, es una montaña rusa tremenda. Y también es el tema de la supervivencia, pues porque es que, o sea, si yo no tengo ventas, entonces yo pienso, es que si yo no tengo ventas, entonces ¿cómo voy a llevar la comida a mi casa? Pues, sí. O si yo no tengo, digamos, o si no me resultan clientes, entonces ¿cómo voy a hacer para sobrevivir? Es a nivel inconsciente, cuando empiezan a fallar esas ventas, cuando no hay ventas, cuando no hay clientes, en fin, a nivel inconsciente nos dice como, nos llega como una información, como que no vas a sobrevivir, sí. ¿Cierto? Entonces por eso también en ocasiones cuando hay fallas, cuando tenemos digamos como pocas ventas, en fin, nos empezamos a angustiar, eso nos llena de mucho miedo, entonces por eso es tan importante también la flexibilidad cognitiva, porque la flexibilidad cognitiva, que es un concepto muy desde neuropsicología, pero pues obviamente yo como soy tantas cosas, entonces meto muchos temas. Entonces ese tema de flexibilidad cognitiva también es la capacidad que tengo yo para adaptarme a los cambios que se me presentan en la vida y qué opciones tengo, ¿cierto? Es que los clientes no llegan porque quizás no estoy utilizando una buena estrategia, entonces cambiemos la estrategia, ¿cierto? Pero mira todo lo que tiene que hacer el cerebro para poder generar también esas estrategias. Entonces emprender no es solamente decir, qué rico, tengo esta idea y lo voy a hacer, ¿cierto? Implica un montón de herramientas que yo admiro demasiado a los emprendedores, o sea, los admiro demasiado y a las personas que son negociantes y a las personas que económicamente pues están, mejor dicho, en un nivel súper alto, porque, o sea, mi admiración total, porque es que esas personas tienen esas herramientas y han sabido cómo hacerlo también. Y es muy duro, porque por lo menos yo, Juan y yo, menos mal, nos turnamos para las crisis. ¿Cierto? Entonces yo... Esa es la ventaja de uno tener el negocio con la pareja, ¿cierto? Sí, entonces yo esa es la ventaja de los socios. Yo estaba en una crisis. Entonces una crisis que era como, siento la necesidad de mi especialización, pero a la vez es como, bueno, que económicamente uno empieza a verse, ¿cierto? Porque nos mudamos a una finca y eso es un gasto. Todo ese proceso, sí, claro. Ese proceso de estabilizarnos otra vez de ese nivel, de nivelarnos económicamente, entonces como que estamos así. Entonces llega uno a un punto donde uno se siente como triste, entonces, pero a la vez me siento culpable porque estoy triste. No, Ángelis, tienes que estar bien. Entonces, o sea, el cerebro es terrible. Pero he ido aprendiendo que tengo que ayudarme con herramientas. Entonces, ¿qué hice? Como buscar, ¿cierto? Organizar la empresa, organizar a Nartru y hacerme un plan, o sea, lo escribí, mi plan personal, darme ese tiempo. Qué lindo, sí. Pero yo veía ese plan, entonces otra vez volví a la frustración, no, y seguí avanzando. Y dije, bueno, estratégicamente voy a hacer esto con Nartru, conmigo, estratégicamente voy a hacer esto y voy a caminar más. Voy a caminar más. Y lo hice. O sea, fue como unos 10 días y lo hice. Y todo empezó a fluir. Entonces me dice Jessica, que trabajaba muy de la mano conmigo, me dice, hola Angie, ¿cómo estás? O sea, veo que tenías unos días alejada y todo ese tema. Y yo, sí, estaba reorganizándome. Andaba como con un pánico, o sea, andaba así como un pánico, pero era un pánico que
estaba leyendo que era el miedo y que estaba hablando de la supervivencia. O sea, uno viene, entonces era como un vacío y nada me lo quitaba. Entonces, pero sí me ayudó mucho planear mis estrategias tanto laborales como personales y otra vez porque uno se está volviendo reactivo, uno se va dejando llevar del miedo. Angie, y usted tocó dos temas súper importantes. Uno, que es el enfoque, ¿cierto? Y cuando tenemos ese miedo, nos desenfocamos, nos distraemos. Porque ese miedo de la supervivencia es muchas veces como, ay, entonces me va a tocar conseguir trabajo. Pero me va a tocar conseguir trabajo, perdón, me va a tocar conseguir trabajo en una parte, sí, que quizás tengo un salario con todas las prestaciones, pero no es lo que yo quiero hacer, o quiero hacer, o no es lo que yo quiero hacer y no es lo que me hace feliz. Entonces, ahí es cuando nos empieza como a distraer y a perder el foco, ¿cierto? Para que un negocio sea súper próspero, nos tenemos que enfocar. Es que vamos a hacer el café, tenemos que tratar de que ese café sea el mejor café, ¿cierto? Entonces esa parte es súper importante lo que trataste, pues el enfoque. Mira, tú necesitaste ese tiempo para volver a tu centro, como en muchas ocasiones en la vida necesitamos esos espacios y ese proceso para volver a nuestro centro y para volvernos a enfocar. Cuando tú escribes, es que una técnica pues maravillosa el tema de escribir. Cuando tú escribes es volver a mi centro y decir cuál es mi prioridad y qué es lo que yo quiero en este momento de la vida. Así que es que quizás no tengo muchos clientes, pero entonces qué otras estrategias voy a hacer para tener más clientes, ¿cierto? Eso es estar enfocado en tu negocio y en lo que tú quieres hacer, ¿cierto? Entonces esa es una parte súper importante. Y la otra parte que tocaste es que en muchas ocasiones tenemos que ser como respetuosos con nuestros propios procesos, ¿cierto? Yo tengo una marca, pues que sí la puedo decir acá, obvio, ¿cierto? Claro. Obviamente. Florentina, que Florentina ha sido una marca de accesorios, ¿cierto? Que vengo con ella hace mucho tiempo, que en realidad, pues ahorita si tenemos espacito pues como les cuento la historia. Entonces Florentina nace del deseo de florecer, ¿cierto? Como mi deseo de florecer. Entonces esa es como una marca que yo amo, adoro y que voy en mi proceso. Si ustedes me preguntan, entonces usted ya vive de Florentina, no. Entonces ha tenido muchas ventas. ¿Eso fue tu primer emprendimiento? Sí. O sea, ahí fue donde nació como la emprendedora, porque eso te quería incluso preguntar antes de que era eso, y seguirlo por ahí por el lado de Florentina, pero eso te iba a decir, o sea, ¿cómo nace como esa necesidad de emprender, esas ganas de emprender, que pues ahora que yo no sabía que había sido con Florentina? Eso, sí, pues fue en realidad antes, pero también, por ejemplo, y vuelvo al espacio que tuvimos de sanación con el dinero, porque también hablamos de unos mandatos, ¿cierto? De las palabras que nos decían a nosotros en la familia, que nosotros las tomamos como muy ciertas, ¿cierto? Entonces, yo en realidad, Juan, desde que estaba en la universidad, yo empecé a vender, yo siempre he tenido como ese espíritu emprendedor, pero es que en mi casa siempre me decían que nosotros no servíamos para los negocios, ¿cierto? Que nosotros que los negocios para los negocios servían otras personas, que nosotros no, porque mi familia ha sido muy académica, entonces siempre es como digamos el tema del estudio, el tema de tener un trabajo y que tengan pues como la goterita fija, pero que no emprendan porque les daba mucho susto, ¿cierto? Entonces una de las palabras que yo escuchaba siempre desde mi familia era no servimos para los negocios. Entonces eso fue algo que yo supe que era un mandato y que yo tuve que reprogramar, darle una programación diferente, ¿cierto? Para eso pues también me ha servido todo lo que he estudiado. Entonces mi primer emprendimiento fue que empecé a vender ropa en la universidad. Mi hermana, que es pues un pilar súper fundamental para mi vida, ella siempre me ha apoyado con todo. Entonces ella me decía, yo le presto la plata para que compre las blusitas y no sé qué, y hágale pues y empiece usted a vender en la universidad y toda la cosa. Pero en realidad yo no tenía pues como la necesidad económica, sino que ella me apoyaba y ella quería como, o veía en mí como otras cosas, ¿cierto? Entonces ella me apoyaba con eso. Luego
pusimos una tienda de accesorios entre mi hermana y yo, ¿cierto? Ese fue como también otro emprendimiento que tuvimos, pero lo cerramos porque pues la vida de ella cambió un poquito con respecto pues cuando tuvo a sus hijas, entonces ella ya se dedicó pues como a otros procesos y cerramos el negocio. Y ya luego yo empecé, pues ahí sí fue como, ese sí podemos decir que fue como el primer emprendimiento consciente, ¿cierto? Florentina. Entonces ya empecé con el emprendimiento Florentina. Entonces lo que les estaba diciendo era que yo voy a mi ritmo, ¿cierto? Porque a mí me tocó parar en este momento, no parar. Voy, hago cositas, pues ya he hecho muchísimas cosas también para Florentina, que eso no se ve tanto, digamos, en este momento reflejado en dinero, pero tampoco en mi propósito, pero yo estoy, cada cosa, o sea, mejor dicho, le hago detallitos, entonces ya tengo página web, entonces la página de Instagram, entonces tengo señoras, pues que ahora les cuento la historia, que me tejen accesorios en mi Yuki, entonces ya estoy mirando otras técnicas, ya estoy aprendiendo otras técnicas para Florentina, pero en este momento Florentina no me da dinero, no, cero, no me da dinero. Y varias personas me han dicho que se quieren asociar con Florentina, ¿cierto? Y yo no he aceptado esas sociedades, ¿por qué? Porque voy a mi ritmo, y porque es mi hijita, y porque es lo que yo he construido, y porque nadie en este momento, para ser socio de Florentina, me podría dar ni en plata ni en valor lo que yo he construido, ¿cierto? Y así era lo que tú decías, entonces a veces tenemos que parar, ¿cierto? Un poquito, unos días, para volver al centro, para reorganizar, para acomodarnos y continuar. Entonces Florentina a mí me tocó pararla cuando todo el proceso del embarazo, todo el proceso en los primeros pues meses cuando nació Eloísa, en fin, y en este momento apenas estoy como volviendo pues como a retomar a Florentina. Yo no sabía bien la historia de Florentina. Bueno, y igual está el tema también de, ya por el lado de la psicología, vos también tenés tu emprendimiento. Ajá. Por el lado de psicología, neuropsicología. Sí, cuéntanos también sobre La Morada, que es un proyecto hermoso de... Y que estamos acá en La Morada. Ay, sí, estamos acá sí. en La Morada. No habíamos contado dónde estamos grabando este podcast. Ay. Bueno, entonces estamos en La Morada, un sitio que me encanta, me fascina. Bueno, otro emprendimiento que también tuve fue, no voy a decir el nombre, pero bueno, inicié montando un centro en otro municipio, ¿cierto? No acá en el Carmen, sino en otro municipio. Pero llega un momento, pues, para hacer allá de psicología y de neuropsicología, pues atención en neuro y en psicología. Pero llega un momento de la vida que yo no me sentía que ese era mi lugar, ¿cierto? Y yo últimamente, yo no estoy donde no soy feliz. Y eso sí lo tengo supremamente claro, ¿cierto? Entonces, yo decidí vender las acciones, pues de allá, listo, vendí las acciones, toda la cosa, porque era un proyecto pues muy bonito, el cual pues yo fui la fundadora, teníamos muchos planes, muchos proyectos y toda la cosa, bueno, en fin, ya después monto mi consultorio pues solita, y empiezo a atender pues como en consultorios acá de diferentes centros pues de acá del Carmen de Viboral, y ya pues a ejercer mi carrera como psicóloga y como neuropsicóloga. Bueno, resulta que en conversaciones pues con una persona que admiro mucho, que es Natalia, yo le dije, Nati, montemos consultorio, ¿cierto? Contexto, Nati es la profe Nati y es la directora de Casa Munay acá en el Carmen de Viboral. Exacto, y ya se convirtió en mi asesora de crianza. Bueno, entonces Nati es una persona que yo admiro mucho, que quiero mucho, entonces pues ella y yo acostumbrábamos a salir a veces, pues porque las obligaciones no lo permitían tanto. Entonces yo llego y le digo un día, Nati, montemos consultorio, pues, o sea, pero no montemos como una cosa entre usted y yo, sino como que entre las dos pagamos un espacio, ¿cierto? Pero usted por su lado y yo por el mío. Entonces ella me dijo, ay, pues yo también he querido pues como empezar a atender y bueno, y toda la cosa. Entonces ya luego en esos días ya empecé pues en contacto con Mariana, que es una psicóloga pues súper tesa también pues de niños y toda la cosa, que la recomiendo también. Entonces
empecé pues como con ella a decirle qué podríamos montar para las mamás, porque yo pues había acabado de volver a ser mamá. Entonces, ¿qué podíamos montar? Bueno, toda la cosa. Entonces ya quedamos en que buscáramos un espacio, que lo pagáramos entre todas y ya, pues empezamos como así. Entonces ya Nati dijo, bueno, entonces también tengamos en cuenta Kate, bueno, toda la cosa. Entonces ya a las 4 empezamos a buscar el espacio. Bueno, mirábamos una casa, no nos gustaba tanto, y cuando dimos con esta casa, entonces ya dijimos, listo, es un sí, 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 nos alquilamos esta casa, ya ese es el espacio de esta, el espacio de esta, el espacio de esta, y entonces un día dijimos, ¿cómo le vamos a poner a la casa? Y dijimos, la morada, ¿cierto? Porque queríamos que fuera lo que es la morada, que es un espacio súper armonioso, un espacio muy cercano, un espacio donde todas las personas que lleguen acá se sientan como en casa, ¿cierto? Y eso era lo que yo siempre había querido hacer y lo que yo siempre había querido como montar, ¿cierto? Cuando hicimos la inauguración a mí me pareció muy lindo porque mi hermana me dijo, ay, sí, o sea, sí te veo en la morada, eres tú, o sea, ese es tu estilo, esa es tu esencia, la morada hace parte de tu vida, es tu esencia, tu vida, todo, o sea, sí te veo en la morada. Entonces, bueno, acá en la morada es donde yo atiendo, donde hago mis consultas particulares. Yo en este momento me dedico pues también a hacer las consultas particulares, pues aparte de Florentina, y hago consulta particular en psicología, neuropsicología, bioreprogramación y constelaciones familiares. Y también hago pues como esos espacios que tuvimos la vez pasada pues en la finca, que fue ese espacio de los círculos de mujeres, de sanación con el dinero y de otros círculos pues que son súper, o rituales pues que son muy bonitos también. Algo muy chévere que también me gustaría que conocieran es que la morada como tal también ya le está brindando espacios no solo a mujeres sino a hombres. Ajá, próximamente el 5 de julio, ¿lo puedo decir? Sí. No, eso está muy chévere. Pero posiblemente ya haya pasado la fecha, pues, para cuando salga sí, para cuando salga el capítulo, pero bueno, volveremos a hacer círculos de hombres, ¿cierto? Sí, tenemos una propuesta y es empezar a hacer círculos de hombres, porque hay muchos círculos de mujeres y las mujeres han sido muy atendidas, pero a veces ese masculino no es tan atendido, ¿cierto? Entonces, sí empezaron pues en otras ciudades a hacer círculos de hombres, entonces queremos en la morada empezar también a darle ese reconocimiento y ese valor, y también empezar a incluir lo masculino, que es tan importante en la vida de nosotras las mujeres. El masculino es supremamente importante, ¿cierto? Vero, cuéntanos más sobre Florentina, sobre cómo has incluido a otras mujeres en ese proyecto tan bonito. Bueno, Florentina, como les dije ahorita, nació de ese anhelo y de ese deseo de florecer. Yo me encontraba en un proceso que recién había pasado por una separación, entonces yo empecé me entré, digamos, como a clase de muchas cosas, porque esa es otra parte que me gusta, y me gusta el crochet, me gusta el tejido, me gusta la pintura. Entonces entré pues como a clases para hacer accesorios, pero no tenía pues como en mi cabeza como montar algo pues con accesorios. No, yo decía, ay, me voy a hacer accesorios pues para mí, ¿cierto? Como hacerme cositas para mí, ya, bueno. Pero en las clases y hablando pues con la profe, que es una mujer también muy poderosa y una profe y una mujer emprendedora también, yo dije, yo quisiera montar un negocio donde las mamás o donde las mujeres trabajen para ese negocio. No sabía el nombre, ¿cierto? Yo decía, qué rico que algunas mujeres tejan los accesorios y yo los comercializo, ¿cierto? Pero yo también pues tejo algunos. Entonces luego ya empecé pues como a pensar en el nombre y toda la cosa, y empezó pues como esa idea de ponerle Florentina, ¿cierto? Que Florentina significa eso, florecer. Porque me surgió la idea de las mujeres, porque cuando estudiaba la maestría en neuropsicología, yo me iba en una microbuseta que salía a las 4:20 de la mañana y me iba pues para la universidad, y yo veía por la ventana que habían mujeres como a las 5, a las 4:30 de la mañana, que les tocaba llevar a sus hijos arropaditos
pues porque ellas se tenían que ir a trabajar, entonces los llevaban donde alguien que se los cuidara. Entonces a mí ese momento me parecía supremamente duro, ¿cierto? Yo decía, si yo tengo otro hijo, yo no quisiera pasar por esa situación, y qué rico brindarle una posibilidad diferente a esas mujeres que son ama de casas, o a esas mujeres que son cabeza de hogar, o a esas mujeres que simplemente quieren digamos como un aporte, o aportar algo en el hogar, o que quieren una entradita más, ¿cierto? Entonces ahí fueron apareciendo mujeres que les gustó y que les interesó pues trabajar en Florentina, y en este momento tengo más o menos 9 mujeres que tejen accesorios de Miyuki y yo los comercializo, ¿cierto? Entonces yo les mando el diseño y ya pues ellas desde sus casas, desde la comodidad de sus casas, en el tiempo que ellas dispongan, ¿cierto? Porque aún pues no hemos entrado en ese estrés de decir, necesito dar este pedido, pues entregar este pedido el viernes, no. Entonces, como en la comodidad de sus casas, en el tiempo de ellas, ha sido muy bonito porque algunas son amas de casas, a veces algunas otras tienen hijos en situaciones de discapacidad y no pueden salir de la casa pues porque no pueden dejar a sus hijos o no tienen con quién dejar a sus hijos. Otras simplemente decidieron salirse de trabajar para estar al cuidado de sus hijos, otras simplemente les parece maravilloso porque es una entradita más que les ayuda y les encanta, pues porque aparte de eso, de lo otro, también esos procesos de tejido nos ayuda mucho a nivel cognitivo y a nivel emocional. Entonces también hay mujeres que les encanta, les encanta hacer los accesorios de Miyuki, porque también encuentran como una forma de meditación o una forma, digamos, de sanación muchas veces también. Bacán, mira que eso que dijiste, pues, de la ayuda como las mujeres con eso, es un tema que nosotros hemos querido hablar acá, seguramente lo hablaremos más adelante con una invitada que por ahí tenemos pensada, y es un tema de autonomía económica con mujeres, cuando las mujeres son amas de casa por lo general, o sea, que es un trabajo que no es reconocido, o sea, con un sueldo. Pues en Colombia, bueno, en general, pues en muchas partes del mundo, es como la figura masculina, es el proveedor del dinero, y la mamá está en la casa, el pendiente de los hijos, el almuerzo, bueno, todo. Yo conocí una historia, la que yo te digo pues que la idea está más adelante, pero es medio spoiler, de alguien que montó una fundación alrededor del campo, porque muchas mujeres campesinas ni para sus toallas higiénicas. Ay, qué lindo. Y el marido, y muchos maridos, pues porque también hay que entender que pues en el campo hay otras dinámicas y eso, no entienden eso. Entonces mujeres que tenían que pasar su periodo con trapos y esa vaina, entonces esa pelada creó como algo alrededor con el campo, como bueno, vamos a producir, vamos a aprovechar un pedacito que tengan ustedes en la finquita en la que viven para darles una autonomía económica a esas mujeres, así sea para sus cosas. Exacto. Para sus vainas personales. Incluso Angie y yo le hemos hablado y queremos empezar como a visibilizar también pequeños emprendimientos de alguien que por acá hay alguien que también queremos mostrar dentro de poco, y por ahí estuvimos grabando algo ya donde yo subo a montar bici para la madera, una señora que vende tintos, juguitos de naranja, incluso ya vende, desvara gente en bicicleta, incluso ya está, ¿sabe? Eso, la otra vez yo no podía despegar mi zapatilla del chocle, es que no los tendrás muy apretados, o sea, ya está, ¿sabes? Y después es bacano, es porque por ejemplo alrededor de eso se genera una independencia económica muy bacana que también vos lo puedes generar. Y es un tema que yo lo quiero, pues queremos hablarlo acá porque está muy bacano. Y es muy sanador. Y Florentina es eso. O sea, Florentina, y vuelvo y les digo, yo no tengo afán con Florentina. Es que yo vivo de mi profesión, ¿cierto? Y me va súper bien. Entonces yo vivo de mi profesión, o sea, yo quisiera que Florentina llegue al punto de que sea súper reconocida y que sea una marca súper reconocida y que esté en muchas partes, y ya por ejemplo en algunas tiendas ya venden accesorios de Florentina y ahí vamos, es un proceso poco a poco. Pero a mí lo que me interesa, y me gustaría tener muchas ventas de Florentina también para que estas mujeres pues tengan como más que hacer, ¿cierto? Y tengan pues obviamente como más dinero, pues y que les entre más dinero. Pero Florentina es eso, o sea, más allá, digamos, de lo económico, es como es mi proyecto del alma, ¿cierto? Es mi proyecto del alma. Y
Y ese enfoque de las mujeres y de tenerlas a ellas en cuenta y toda la cosa, porque yo las formé, es decir, o sea, yo pagué para que las formaran, para que les enseñaran y toda la cosa, entonces es un proyecto muy bonito también. Me parece muy chévere esa parte de que a veces también como mujeres, ¿cierto? O como emprendedores nos presionamos con ciertos proyectos. Es decir, por ejemplo, Juan ayer le contaba, es un deseo de mi corazón, tengo un proyecto ahí y dije, ve, voy a empezar, amor, pero tranquilo. No es para mañana, yo voy a empezar. Pues ella me dice eso porque ella misma me conoce. Sí, porque, o sea, es obvio, claro. O sea, a mí misma, no Sí. te vas a empelicular, no es para mañana. Pero eso es muy de sanar uno mismo. Exacto. Y me parece muy chévere que como mujeres aprendamos, y sobre todo tú una persona tan profesional que conoce tanto el tema del cerebro, la importancia de darnos, obsequiarnos un proyecto que tenga una razón, que nos llene el alma y darle el tiempo, el que necesite. Adicional del proyecto que de pronto, ¿cierto? Y si también tenemos que parar, no pasa nada. Y no pasa Pues, y también esa es una de las razones por las cuales yo no me he querido asociar, porque todas las personas manejamos ritmos diferentes, porque nuestra dinámica de vida es completamente diferente. Yo paré muchas cosas por mi bebé Eloísa, ¿cierto? Y así me siento súper bien, y así me siento plena, y así me siento feliz. Muchas cosas, muchas, ¿cierto? Pero es que ya tenía otro proyecto, que es criarla a ella. Y para mí era más importante dedicarle tiempo a ella, estar con ella, vivir con ella todos los procesos, ¿cierto? Que otras cosas, o que hasta el mismo dinero. Pues yo sé que en este momento, si yo trabajo más, voy a hacer más, ¿cierto? Porque soy emprendedora y trabajo particular. Pero también está el otro proyecto, que es verla crecer a ella, que para mí es mi proyecto más importante. ¿Cómo has hecho? Porque yo No fui sé. mamá soltera. Sí, yo fui mamá soltera y el peso mental es muy fuerte, ¿cierto? Pero, ¿cómo gracias a esas herramientas y qué herramientas que podamos tener o adquirir nos recomiendas como para, o simplemente es ese entender de que esto también tiene su momento, ser mamá, crear un ser tiene su momento? Cuéntanos, o sea, cómo... Súper buena la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo soy mamá soltera, porque o sea, yo decía siempre tan duro, y hay momentos en los que yo, pues como que estoy sola en mi habitación y yo digo, ay no, tan duro este proceso, y tan duro ser mamá sin mi mamá, porque mi mamá falleció, y sin tener el papá de Eloísa cerca, ¿cierto? O sea, tan duro, durísimo. Y así todo, muy duro, emprendí, ¿cierto? O sea, así todo, o sea, yo digo, pues es súper sorprendente, porque así todo tengo mi Florentina, tengo Mente y Alma, que es pues mis consultas particulares, y soy una mujer imparable. Yo soy una mujer imparable, me considero una mujer imparable. Pero, claro, hay momentos en los que yo digo, yo no puedo más. Pues, o sea, yo no puedo más, estoy súper cansada, porque pues el cuerpo ya empieza a hablar, porque no solamente es como ese deseo y ese anhelo de uno ser imparable y de ser pues la superpoderosa, porque es que el cuerpo también empieza a pasarle a uno factura. Entonces empieza a decir como que no duermo bien porque todavía alimento a mi bebé es pegada a la teta todo el día, toda la noche. Entonces ha sido un proceso muy duro, o sea, ha sido un proceso de mucha, digamos, como de muchas cosas. A veces me siento enloquecer. ¿Cómo he hecho? Y lo que a mí me ha servido mucho, y es que cada ser humano va encontrando como sus estrategias, pero a mí me ha servido mucho hacer deporte, ¿cierto? Encontré en el deporte como ese escape de todo, o sea, escape de mi rutina, también de ser mamá, porque eso también cansa. Y es válido. Y es súper válido. Pues, y por eso no es que seamos malas mamás, no, es que también cansa. Entonces, hacer deporte para mí ha sido como súper sanador, mi terapia,
Y ha sido, pues y obviamente también he ido a terapia de psicología y a terapia de constelaciones familiares, pues porque nosotros las terapeutas somos las que más tenemos que ir a consulta y a terapia, pero el deporte para mí ha sido como el escape de muchas cosas, entonces yo no lo cambio, ni lo dejo, ni en ese momento así tenga mucho trabajo, pero yo siempre saco el espacio para hacer deporte, ¿cierto? Y otro espacio que me encanta es también la morada, ¿cierto? Porque también encontré un sitio donde me siento supremamente feliz y donde me siento plena. Entonces hay momentos en los que, por ejemplo, me cancelan una consulta y yo digo, me voy a tomar el cafecito en el sofá y me voy a relajar, o sea, no me voy a ir para donde mi hija, ¿cierto? Sino que me voy a tomar el cafecito, me voy a permitir disfrutar este cafecito, o leo algo, o veo algo, o simplemente no hago nada, simplemente pienso, o me tomo el café con las compañeras y ya, ese también para mí ha sido como el escape, ¿cierto? Porque recuerden que yo hace mucho tiempo no hago ni estoy donde no soy feliz. Me encanta eso, sabes que me parece también muy importante el tema y que he aprendido mucho y creo que me ayuda a creer más en ti como profesional, de que siempre te muestras como una mujer que necesita estar sanando, necesita estar creciendo, que necesita, también tiene unas necesidades y que el hecho de ser psicóloga, bioreprogramadora y consteladora no significa que eres perfecta, no, significa que tienes unas herramientas allí y que las sabes utilizar y que nos permitamos eso, aprender de los demás. O sea, siempre hay que aprender. Entonces me parece muy chévere eso de ti. Y también tocaste un tema súper, es que tocas unos temas muy importantes. Bueno, entonces tocaste un tema también muy importante y es, yo he vivido muchos desafíos de la vida, ¿cierto? Y muchos dolores, porque soy ser humano. O sea, tengo las herramientas, afortunadamente, pero soy ser humano y he pasado por unos momentos muy dolorosos y de mucha oscuridad. Y yo en algún momento yo decía, ¿en serio? ¿Otra situación más? Pues, o sea, ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué me pasan tantas cosas? ¿Pero por qué no sé qué? En fin. ¿Y sabes cuál ha sido como la respuesta de eso? Y es que yo tenía que vivir y pasar por muchos procesos dolorosos, sanarme y salir de ahí, porque también es como decirle a los demás y como hacerle entender a los demás que se puede, ¿cierto? Y en mis consultas yo pues les doy a entender a los demás que sí se puede. Muchas pacientes me dicen, es que es muy fácil hablar, y yo le digo, si tú supieras por todas las situaciones que a mí me ha tocado pasar, y con los procesos de sanación, con las terapias, con las consultas que yo he hecho en mis transformaciones internas, pues, y personales, he logrado salir de la oscuridad, he logrado sanar, he logrado hacer unas transformaciones internas. Sí se puede. O sea, yo creo que esa era mi misión de vida. Mi misión de vida era también pasar por tantas situaciones, pero también dar esa cara y mostrar esa cara de que sí se puede sanar y que se puede ser una mujer muy íntegra, una mujer sana, porque yo en este momento de la vida he pasado por muchas cosas, pero me considero que soy muy sana en muchas, ¿cierto? Que soy una mujer muy íntegra, que he entendido y que he tenido unas transformaciones impresionantes y que soy una mujer muy evolucionada, ¿cierto? Entonces, así como yo lo logré, muchas personas que llegan a mi consulta lo pueden lograr. Mira que nosotros hemos insistido mucho en eso, con el mensaje también que nosotros pues llevamos, se puede, o sea, porque nosotros también como pareja, pues y cada uno desde su individualidad también ha vivido sus momentos malucos, sus cargas, un montón de cosas. Yo por ejemplo, más que antes de montar Nartru, yo me había divorciado de mi profesión y de emprender, o sea, yo me había quebrado, no sé, e intentado emprender muchas veces. Y entendí que estaba también emprendiendo por las razones que no era, o sea, y con problemas, con peleas con el dinero, o sea, uno quería emprender, pero peleó con el dinero, como no, el dinero no importa, el dinero, pero también, bueno, sí fui muy consciente de eso y cambia las cosas, y nosotros como pareja también, a mí por ejemplo Nartru y que Angie me copiaran esta idea fue como reconciliarme con algo con lo que yo ya decía, el audiovisual, hacer video, o sea, no. Qué lindo, A mí no me, hermoso. en cambio, digo,
bacano, o sea, tener una empresa y ya vamos casi para 4 años y que con sus altibajos cada vez las cosas se van dando y se van dando, es algo que nosotros lo recalcamos mucho y lo hablamos en los capítulos donde estuvimos nosotros solos, o sea, uno va a estar mal, pero eso va a pasar, o sea, como yo lo he visto en muchas películas, como es, antes del amanecer la noche es más oscura, algo así, o sea, va a amanecer. Va a amanecer y se puede mejorar esa situación en la que uno está, porque yo también he estado, y uno incluso vuelve y cae, vos dijiste, yo no todos los días estoy bien, pero la verdad es que uno está aprendiendo y uno ya tiene herramientas para uno saber que en ese momento que uno se siente mal, tranquilo que va a pasar. Entonces uno también, uno mismo, porque me ha pasado, o sea, yo, y Andy lo sabe y lo hemos hablado abiertamente, yo tengo días que digo, no, o sea, esto sí será, y me voy a montar en bici, empiezo mal, incluso pedaleo horrible, y al rato se me pasa y llego otra vez recargado, o sea, y llega y que, Angie, ya sabemos, ya sé qué voy a hacer. Y qué lindo, pero mire, esa es una también estrategia que has utilizado para cuando nos sentimos tan cargados, cuando nos sentimos con un montón de situaciones, porque es que la vida del emprendedor no es solamente su negocio, pues es que implica un montón de cosas a nivel emocional que nos afectan como ser humano, de la pareja, los hijos, el papá, la mamá, o sea, nos pasa un montón de situaciones que tú ahorita lo mencionabas. O sea, estábamos en ese círculo sanando la relación con el dinero y empezaban personas a hablar de la relación con el papá, la relación con la mamá, de un montón de situaciones y pues el foco era como sus emprendimientos, sus negocios y mira todo lo que pasó ahí, porque somos seres humanos, o sea, somos un mundo. Y lo bonito, ¿sabes qué, Vero? Es uno aprender de eso. Yo ese día dije, ¿sabes qué? Dios, gracias, o sea, realmente soy afortunada, o sea, sí, no podré tener una relación perfecta con el dinero, ni con mi padre, ni con mi madre, pero entendí quizá esto antes, ¿cierto? Lo entendí y he buscado herramientas y siempre las voy a buscar porque eso es lo que me sana. Entonces, pero me sentí muy afortunada porque el hecho de uno buscar herramientas, buscar apoyarse ya sea desde lo espiritual, desde la psicología, lo importante es buscar las herramientas, o sea, porque es que no nos podemos cerrar a que no, es que me fue mal porque es que me metí en un negocio que no daba, no, es que me fue mal, o sea, dejar ya esos hitos que realmente son como, voy a responsabilizar al mundo, no, porque me fue mal porque es que en el presidente de ese momento, no, horrible, porque ese es el tema, el presidente del momento no. Exacto. Me fue mal porque es que no, yo tenía un esposo en ese momento que no. También es hacernos responsables y empezar a tener esa valentía. Y el proceso de sanación es ese, hacernos responsables de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestra forma de pensar, de nuestra vida. Ese es el proceso también. Y otra cosa muy importante también es no perder la fe. Cuando yo inicié mis consultas particulares con Mente y Alma, yo me acuerdo que yo en ese momento decía, pues uno iba a pedir a veces una cita con un psicólogo, con un especialista y en fin, y decía, tengo agenda para dentro de 3 meses. Y yo en ese momento, mejor dicho, me ponía a soñar y yo decía, ay, qué rico que en algún momento alguien me pida una cita y que yo le diga, tengo agenda para dentro de 3 meses. ¿Cierto? Porque eso implica, o eso no es, digamos, como de una cuestión de ego ni nada, sino que eso para uno es como que tengo muchos pacientes también, ¿cierto? Y que la gente está creyendo en mí. En este momento, por ejemplo, ya empezaron a pedirme citas y yo ya digo, tengo agenda para dentro de 20 días, ya voy, ¿cierto? Sí. Pero también ha sido una construcción, pues ha sido una construcción de muchos años, ha sido, digamos, un aprendizaje también y de buscar también conocimiento, pues y de darme mucho conocimiento también con todas las cosas que he estudiado y también pues desde la práctica y en fin para lograr esto, ¿cierto? Entonces, pero yo nunca he perdido la fe, o sea, la fe no hablándolo desde ese tema religioso, sino que la creencia en mi proyecto, en lo que soy y como profesional lo que puedo dar. Lo mismo, yo en este momento, muchas personas podrán decir, no, pero es que de accesorios no va a vivir,
¿cierto? O pues, o es que accesorios no va a ser un negocio así, pues multimillonario. Pero yo no pierdo la fe y la creencia en Florentina tampoco, ¿cierto? Yo en algún momento de la vida quisiera ir a esas, ¿cómo se llaman esas? Pues como esas ferias. Las ferias, digamos, como las ferias, artesanos. Exacto, en Bogotá o en París, ¿cierto? O sea, yo en algún momento me imagino yendo allá con Florentina. Sí, puede ser en 10 años, en 20 años, lo que sea, pero eso va a pasar y así va a ser y lo voy a lograr, ¿cierto? Porque, vuelvo y les digo, en ese momento estoy en otro momento de mi vida, que es con mi bebé, pero mi bebé también va a crecer y ya también voy a tener un poquito más de tiempo para ir como invirtiendo ese tiempo en esos proyectos también. Entonces, ese es otro también aprendizaje y otra reflexión. No perder la creencia y no perder la fe en nuestros proyectos o en nuestros emprendimientos o en nuestros negocios. O sea, creer que sí va a funcionar y creer que sí vamos a lograr lo que queremos lograr con ese proyecto. El proyecto de uno o el negocio de uno crece lo que uno está dispuesto a que crezca, ¿cierto? Hay negocios que fracasan porque crecieron más de la cuenta, ¿cierto? Sí, lo hizo mucho. Exacto, también. Porque crecieron más de la cuenta y no estábamos ni preparados, ni en realidad creímos, ni esperábamos que creciera tanto, ni estábamos preparados, ¿cierto? Entonces, un negocio no tiene que ser grandísimo para saber uno que está funcionando, para uno sentir que está funcionando o que es el negocio de la vida de uno, ¿cierto? O para percibir el éxito. Exacto. ¿Qué tanto está relacionado eso que vos decís de la fe con, o sea, yo lo veo muy relacionado al propósito? Ajá. O sea, estás hablando de fe y de para uno poder seguir el camino, o sea, es el propósito, ¿no? Sí, exacto. Es creer en ese propósito. Sí. Y lo que vos decís, o sea, que hay gente que ya se crece mucho y se quiebra, pero yo siento porque de pronto también se va a ese propósito. Exacto. Que es muy necesario, y nosotros lo hemos hablado con varios de los emprendedores, que ese propósito es lo que a veces refuerza esa fe en por qué estoy acá. Ajá. Y lo invita a uno a seguir el camino. Ay, qué lindo, sí, así es, el propósito, siempre recordar ese propósito y tenerlo muy presente. Y tener en cuenta que incluso el crecer, que no está mal, pero cuando es en el momento adecuado, también va con una tribu. Y esa tribu es porque ya también la has preparado, la has llevado contigo de la mano y la tribu también cree en el propósito y ese sí es el momento de crecer. Ahí es cuando realmente uno crece y no crece solo en el tema de que tiene varias sedes, de que ya tiene 20 empleados. Porque eso es súper subjetivo, ¿cierto? Sí. Es decir, lo que hablaba del éxito. No porque un negocio tenga muchas sedes significa que sea exitoso para esa persona o para el fundador o para la persona que lo montó. Puede tener nada más un negocio, pero esa persona se puede sentir súper exitoso, ¿cierto? Esa persona se puede sentir ya pleno con lo que tiene, listo. Entonces, y no hay nada malo, digamos, en crecer, porque hay personas también que montan sus negocios y emprenden porque también se están imaginando una cosa supremamente grandísima y también han realizado una construcción para llegar allá, ¿cierto? Y también han trabajado para llegar allá y me parece maravilloso. Pues, y hay muchas marcas que ya tienen, mejor dicho, muchas sucursales y muchas cosas, ¿cierto? Pero es como que eso es muy subjetivo, ¿cierto? No porque mi negocio tiene que ser grande para sentirme exitoso o para creer que ya soy exitoso, ¿cierto? Como a nosotros nos pasó con el tema de la casa, ¿cierto? Uno le da, pues, mi parte puede ser el ego, decía, hay gente que tiene muchas casas, ¿cierto? Pero yo me sentía muy ganadora con Juan de lograr esa casa. En ese lugar era por todo lo que habíamos pasado, o sea, no había probabilidad de tener una casa pronto. Y es una casa y la podemos estar bebiendo. No, yo me acuerdo ese proceso de ustedes con esa casa. Y más porque tú la dibujaste, la pensaste, la imaginaste y eso también hace parte como de todos nuestros proyectos. Porque no había probabilidad alguna, económicamente no había nada, porque se iba a demorar más.
Pero para mí, yo no me importa, Ah, que pues puede tener estamos muchas propiedades. Para usted sí había probabilidad, sí podía existir Sí, la, sí podía la existir. Mira, exacto. que eso me lleva a una pregunta que te quiero hacer y es, ¿qué tanto tiene que haber de esa combinación de, por ejemplo, de uno tiene que proyectarse en el tiempo? Es decir, yo mi negocio no puedo pensar que mañana voy a estar facturándolo 100 millones al mes. No, o sea, yo digo, bueno, el propósito de este año es que subamos la facturación a 10 millones, dentro de 5 años tenerlo en tanto. ¿Qué tanto hay que una combinación de esa planeación y esa proyección a futuro con la terquedad y de pronto la pasión del momento? O sea, que uno a veces de pronto tiene que dar saltos que de pronto lo catapulten a uno en lo que va a pasar en 5 años, pasa en uno. O sea, que tanta debe haber como ese nivel en que el apasionado y el terco con esa persona que planea más. Yo creo que más allá de eso es que si yo lo imagino, también empiece como a hacer cosas para lograrlo, ¿cierto? Y eso también va muy relacionado con un tema de la ley de la atracción también, ¿cierto? Porque hay personas, digamos, que imaginan como muchas cosas, pero no hacen absolutamente nada para obtenerlo y así no funciona, por ejemplo, la ley de la atracción, que eso ya pues es otro tema de conversación, ¿cierto? Pero yo pienso que es que, Juan, esa pregunta es súper difícil responder. ¿Por qué? Porque a algunas personas les ha funcionado ser muy tercos y a otras personas les ha funcionado planear más, ¿cierto? Entonces, yo en algún momento escuché de personas pues que saben mucho del tema de innovación y todo eso, y decían, es que hay mucha clase de emprendedores. Hay emprendedores que planean, entonces van a poner digamos como un negocio en la esquina de jugos, entonces lo planean súper bien, lo escriben, entonces cuál va a ser la variedad de los jugos, cuánto me va a dejar cada jugo, no sé qué, o sea, sí, pues una planeación impresionante y súper bien, y quizás eso le funcione, pero también hay otra clase de emprendedor que llega, saca la mesita, empieza a hacer jugos sin planear y sin nada y le funcionó. Pero hacen. Yo no Lo creo que hacen. juntan los dos, es que lo hacen. Exacto. En diferentes Es lo formas, que yo pero te lo hacen. decía, o sea, eso es muy, digamos, como muy de la mano de la ley de la atracción, que nosotros creemos que la ley de la atracción es nada más sentarnos, imaginar, y entonces que lo vamos a conseguir, entonces no, pero también hay que hacer. Entonces, por ejemplo, Angie imaginaba la casa, iba, la dibujaba, yo quiero la casa así, pero Angie, por ejemplo, fue a averiguar a los bancos, entonces si podían, o pues como tener un crédito, un préstamo, en fin, ¿cierto? O Angie se paraba todos los días a trabajar porque entonces quería tener también el dinero para construir su casa. Entonces las cosas no llegan tampoco pues como por arte de magia. Hay muchas cosas que sí le corresponde a uno vivir que llegan así, ¿cierto? Y sin buscarlas, sin planearlas, y ahorita lo estábamos hablando antes pues de empezar la grabación, pero la mayoría de las cosas es el hacer. Independientemente como usted lo vaya a hacer, es ejecutar, ¿cierto? Algunos lo planean súper bien, otros son más tercos, otros lo hacen así sin pensarlo, y puede que le funcione, puede que no, puede que a ese le funcione, puede que no, pero y también hace parte como de el aprendizaje de cada quien, ¿cierto? Porque nosotros pues tenemos unos aprendizajes ya como diseñados para uno en este plano, ¿cierto? En este plano terrenal, y ese hacía parte del aprendizaje. Si funcionó o no funcionó, hacía parte del aprendizaje Ya también. yo lo veo como mucho como una herramienta eso de planear a futuro, de pronto también como para reducir temas de ansiedad en uno, en decir, o sea, mi empresa hoy de pronto es muy pequeña, pero cuando yo me proyecto, yo digo, yo veo una empresa grande en 10 años, demos esos pequeños pasos para que yo dentro de 10 años sea esa empresa grande que hoy día me imagino. De pronto por ahí siento también, a mí me ha servido mucho en temas pucha, es que por ejemplo nosotros tenemos una proyección y es a 2 años más o menos la empresa estar caminando, pues ya justo tenemos casi 6 años, está bien la empresa, soltarla, pero es también por otras condiciones en las que nosotros venimos, de que yo también quiero desprender una parte de ser freelance y dedicarme solo a la empresa. Entonces también ahí ya hay una proyección, porque yo digo, a veces yo no quiero ser más esto, pero no lo puedo soltar de una, porque pues con eso es que me estoy apalancando. Y se lo dije alguna vez a un amigo que estaba desesperado con su trabajo y se quiere, y es, no, es que me va a cambiar de trabajo porque aquí no me reconocen. Yo le decía, yo no será más bien que
vos tenés que fortalecer tu emprendimiento y utilizar tu trabajo como palanca para eso. Y se pegó un par de estrellones y un día me dijo, sí, era por ahí, por donde vos dijiste. Entonces, no sé si, pues bueno, también es una herramienta muy bacana el proyectarse. Exacto. Y lo otro es que también la formación. Uno para ser emprendedor también se tiene que formar, ¿cierto? Sí. Independientemente como vaya a arrancar ese emprendimiento, pero es empezar a formarse digamos, en la sanación del dinero, o en organizarme, digamos, con el dinero, o marketing digital, sí es necesario esa formación, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy mucho yo soy de las que cojo la mesita y voy y hago el jugo, ¿cierto? Sin planear, ¿cierto? Y así inicié Florentina. Yo no sabía si eso me iba a dar, si no me iba a dar, si no. Yo cogí y empecé a hacer accesorios y le dije a las señoras, hagamos accesorios y ya, ¿cierto? Pero tengo pues en este momento mi hijo pues sí es así, o sea, de planear, de pensar, de analizar. Entonces él me dijo, no, espere un momentico, pues usted es muy volada, ¿cierto? Entonces espere un momentico, vamos a empezar a planear, a hacer pues como en un documento de Excel, pues entonces los egresos, los ingresos, los no sé qué. Entonces esa parte que me parece también súper importante y que tiene que existir en un emprendimiento y en una empresa, ¿cierto? Entonces él es el que, yo soy la volada, ¿cierto? La de la creatividad, la del diseño, la de no sé qué, y él es el de, no, espere las finanzas, entonces venga, entonces tal cosa, que también es súper importante. Así el estilo, digamos, de uno sea ese para emprender y para arrancar, pero también tiene que existir personas que lo enruten a uno un poquito también. Muy importante. Sí, pienso lo mismo. No, estaba pensando como siempre en nosotros. Ese complemento. Exacto. Sí. Es que debe existir. Y puede que uno no necesite socios, ¿cierto? Pero sí hay personas que pueden llegar a asesorarlo, a ayudarlo, sí, o a trabajar en la empresa de uno, que sean así con ese perfil, ¿cierto? También tenemos que empezar a delegar ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí. Y también reconocer esa parte. Vuelvo y les digo, yo soy de la que cojo la mesa y me voy y me paro en la esquina. Yo no pienso, si me da, si no me da, yo empiezo a vender, ya. Pues yo soy súper arriesgada y entonces de una me meto y yo no sé si funciona, si no funciona, pero yo le tengo fe y sigo, ¿cierto? Que también me ha funcionado ser así, ¿cierto? Pero también es la otra parte que es ya como que no espere, o sea, mi hijo un día me dijo, no, yo voy a hacer que esta empresa sea súper exitosa, ¿cierto? Y yo lo vi con esa seguridad y yo dije, hermoso, pues también como lo que yo he construido. Sí. Pero yo dije, tan lindo, porque él me dijo, no, es que tenemos que empezar a cuadrar la silla, a organizar esto, y entonces tal cosa, entonces tal otra. Hay cosas que yo no sé, pero que usted sí las maneja súper bien, pero yo se las organizo y él es súper organizado y eso hace falta, ¿cierto? Y gracias también a eso es que hemos tenido también un avance importante en Florentina, ¿cierto? Yo sí necesitaba esa parte. Así. Los números dan miedo. Claro. A mí me pasa, yo soy administradora de empresa, entonces yo tengo eso ya, ¿cierto? Ese incorporado. Sí, entonces yo soy cada cierto tiempo, estamos en punto de equilibrio. Y empiezo a echar números, Juan. Estamos en punto de equilibrio. Se va un cliente, perdimos el punto de equilibrio. Y cuando estamos bien, porque estamos bien, no, eso que se vaya solo, no. Sí, ahora sí estamos siendo rentables. Una cosa es el punto de equilibrio, otra cosa es realmente ser rentable, otra cosa es el flujo de o sea, todo. Entonces que la gente entienda la importancia de todo eso. Ve, en este momento estamos siendo rentables. ¿Sabes cuántos videos hay que hacer al mes, mi amor, para ser rentables? Y Juan muchas eso veces es súper importante también, claro. Y Juan es como, sí. Pero son el complemento perfecto. Sí, no, y me da ansiedad, mis propios. Pues, eso sí es lo que no podría pasar, ¿cierto? Porque ahí es cuando entonces venimos otra vez a retomar ese tema de también que hay que creer, hay que tener fe y hay que también, o sea, sentirnos que lo estamos haciendo súper bien y permitir que la vida fluya. Y decir, esto es un reto, estamos en punto de equilibrio, no estamos facturando mucho, pero al menos estamos en punto de equilibrio. ¿Cuál va a ser el reto?
y enfrentar ese miedo, porque yo soy muy, o sea, yo misma me aterrizo, dialogo conmigo misma, hablo con Juan y después yo soy mi misma, o sea, cálmate, o sea, no te vas a quebrar porque no estés siendo rentable durante 2 meses, o sea, cálmate. Entonces cuando esto se vaya a crecer, entonces no voy a vivir enferma, no puedo. Exacto. Entonces, pero es eso, como que uno, o sea, el tema es muy, muy amplio. Y también es otra cosa que lo mencionaste y es, ¿y si te llegas a quebrar qué? Gracias a la vida que ya nos pasó, yo sé que se puede. O sea, yo sé que se puede, que tenemos muchos si te llegas a quebrar, porque es que ese es como el mayor miedo de los que emprendemos, ¿qué pasa? No pasa nada. Es que la vida nos toca iniciar tantas veces. Sí. Y tenemos que tener esa tolerancia a la frustración, pero pues nivel, mejor dicho, quién sabe qué. Sí. Porque si nos llegamos a quebrar, si no funcionó, porque es que no era, digamos, en esa esquina que debíamos haber vendido los jugos, ¿cierto? Y no funcionó, sino que era más cerquita al parque, pues ¿qué pasa? No pasa nada, lo volvemos a intentar de otra manera quizás, porque así es la vida. O sea, es que la vida no es color de rosa y la vida no funciona en que vamos a montar un negocio y va a dar pues los frutos súper de una. Hay algunos negocios que sí, ¿cierto? Sí, hay otros negocios que no. O sea, hay negocios que nos toca, mejor dicho, pedalear un poquito más. O hay otros negocios que uno dice, no funcionó. Como cuando yo las consultas particulares las estaba dando en un lugar que no, o sea, que no estaba en sintonía con ese lugar, ¿cierto? Que mi alma no vibraba. Y me costó muchísimo dejar esa parte, o sea, porque eso fue como, haga de cuenta, me quebré, ¿cierto? Sí. Porque yo había construido, digamos, como casi un imperio, por decirlo de alguna manera, y era un sitio súper agradable, y era como todo lo que yo había querido tener, y era mi construcción de un sueño, y en fin, y se dio, y ya llegó el punto que yo dije, yo soy la fundadora, una de las fundadoras, y yo soy la que me tengo que ir, ¿cierto? Eso es quebrarse. Sí. Pero yo me fui y yo dije, y vuelvo a iniciar, y ya lo volví a iniciar diferente, con personas diferentes, con cosas supremamente diferentes que la morada, ¿cierto? Entonces, si nos quebramos, que la vida pasa eso, la vida tenemos rupturas amorosas que nos vuelven mierda, ¿cierto? Tenemos muertes de seres queridos que nos cambian y nos transforman la vida. Si nos quebramos y si tenemos que iniciar muchas veces, es que de eso se trata la vida, de iniciar muchas veces. Y también es como que no tengamos ese temor, que no continuemos con ese temor porque nos genera mucha ansiedad. Sí. Entonces esa ansiedad nos lleva a no vivir en calidad, ¿cierto? A no disfrutarnos este proceso. Porque a mí me parece tan bonito y lo he visto en varias ocasiones y lo he leído, y es no solamente disfrutar cuando lleguemos a la meta, y puede sonar como frase de cajón, pero es verdad, sino disfrutarnos este proceso. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo siento al ver, por ejemplo, mi agenda supremamente llena, ¿cierto? Y yo digo, pero también me disfruté el proceso, o sea, sí. También me disfruté el proceso de estudiar, de generar más conocimiento, digamos, en mi vida, me disfruté el proceso de haber tomado decisiones, me disfruté el proceso de la primera grabación, por ejemplo, que hice con ustedes, de que mi imagen, digamos, no me parecía la adecuada porque estaba en posparto, entonces eso pesa mucho. Me disfruté todo ese proceso, o sea, y yo veo la agenda llena y yo digo, o sea, me disfruté el proceso, y eso también vale mucho la pena, ¿cierto? Eso es algo que yo tengo que trabajar, bueno, y estoy trabajando, aprendiendo a parar, aprendiendo a volver como a consentirme, o sea, es como voy a parar, me voy a consentir. Porque Juan me dice mucho eso, amor, no es solo mirar que tienes que estar allá arriba, no, disfrútate ese día. Sí, porque nadie le garantiza acá llegar a no, porque yo soy muy como... Se estaban esperando esa llegada y no llega. Yo soy muy de ver el número, eso, pero no disfrutarte entonces como ese proceso de decir, ¿y si nos quebramos qué? No pasa nada. Se perdió plata, sí. Como dicen por ahí, se han caído aviones, pues, o sea, que es un término muy, muy fuerte, puede ser, sí. Porque en realidad sí, pero es que sí, o sea, han habido muchísimas cosas y cosas peores, y nosotros tenemos la capacidad de volver a empezar las veces que sea necesario. Es que, por ejemplo, después de una separación, a uno le toca volver a empezar, a construir su vida,
sin ese otro, nuevamente uno solo, entonces pues todo, porque todo se transforma y así es lo mismo con una separación de socios, pues que se separaron o que cada uno entonces siguió su camino o que definitivamente no funcionó. O ¿ya? crear un equipo. A nosotros con el tema de formar equipo, que tenemos ya 2 personas más haciendo parte de Nartro, a mí me dio mucho miedo delegar, me dio miedo. Y intenté con muchas personas ante cierto amor, como yo quiero, veo en ti, quiero que aprendas y que vamos juntos. Un par de apuestas ahí que sí. Hice par de apuestas y no. Mira lo válido. Y entender Lo intentaron. de que no tenía que ir esa persona, no era, simplemente no era. Y no perdí tiempo, no perdí plata, no puedo decirlo, porque si no miraba, ¿cómo iba a saberlo? Hasta que ya llegó Jessica y no, o sea, es genial trabajar con Jessica, Exacto. o sea, vibra con nosotros, con nuestra filosofía de vida, con lo que queremos. Simón. Y también Y Simón lo porque mismo. cuando uno permite que la vida fluya, ese tipo de cosas suceden. Y Simón Cuando tú permites que la vida fluya, que las cosas se den, que se dé lo que corresponde, ¿cierto? Ese tipo de cosas maravillosas llegan las personas que tienen que llegar, ¿cierto? Y uno Para sí. aportarle en su aprendizaje o en su evolución. Y en la evolución también pues como de la empresa que y tiene. decir es que así tenía que ser el proceso de invertir tiempo, invertir dinero, hasta ya encontrar a esas personas. Ajá. Y de, bueno, es que todo ese camino era para eso. Y a nivel personal, trabajar con la pareja no es fácil, con la familia no es fácil, trabajar con personas no es fácil. Y entender de que eso no estoy fracasando, Ujú. no, tengo que aprender de eso, de trabajar con esas personas, de que no me vayan bien, como Y hacerlo esperaba. diferente. Y hacerlo diferente y mejorar esos procesos, mejorar los procesos y no decir, ay, es que soy un fracaso. No, definitivamente voy a soltar el negocio porque no, simplemente no era el tiempo, no eran las personas. O sea, me parece muy importante eso que cuentas de que esa sociedad en ese momento no era y el lugar que construiste no era. Y esa Cuando fue me una, encontré o sea, me frustrada, quebré, sí, pues porque perdí dinero, por un montón de, no tiempo, ¿cierto? Pues ni perdí dinero, porque fue una inversión para una experiencia, ¿cierto? Pero de esa situación aprendí. Yo de esa situación aprendí muchas cosas en mi vida, muchas. Porque el asunto es ese, aprender. Porque si no aprendemos, se vuelve a repetir la historia una y otra vez hasta que aprendamos. Y si no aprendemos, a veces la vida nos manda esa situación más dura y más fuerte, entonces hasta que usted aprenda, o sea, entonces como que la vida le dice, pero ¿hasta cuándo pues? Entonces mandémosela a ver un poquito más durita para ver si puede aprender más, ¿cierto? Entonces hay personas que ven todo lo que tú ahorita también decías en el exterior, no en el interior, ¿cierto? Entonces es que es culpa de no sé quién, es culpa de no sé quién, por eso me quebré, por eso tal cosa, por eso tal otra, pero no ven que hay una situación interna que sucedió, que esa fue la razón por la cual se quebró, ¿cierto? Entonces hay personas que van por la vida montando muchos negocios y quebrándose en muchos negocios, ¿cierto? Entonces, y mencionan una palabra que no estoy de acuerdo con esa palabra y es como soy de malas, Sí. ¿cierto? Como soy de malas, es que me tienen mucha envidia o es que no sé qué, bueno, en fin, un montón de cosas, un montón Y de... también lo hacen por dinero. Exacto. O sea, por dinero. Pero Entonces llega el punto que uno dice, no, es que hay algo que está sucediendo en esa empresa o hay algo que está sucediendo en tu vida que te estás quebrando tanto o que tienes esa situación a nivel económica también. Lo que hablamos al inicio es que eso es una situación de fondo, es que yo, o sea, no es solamente decir es que yo no organizo bien, digamos, mis finanzas, ¿cierto? O gasto así por gastar, sino que es que hay una situación de fondo que hay que sanar, ¿cierto? Entonces, hay personas que, claro, nos quebramos y de esa situación tenemos que aprender, porque si no aprendemos, la vida nos lo pone un poquito más difícil. Miren, yo me quebré pues con esa situación, pues hablemoslo así, como de quebrar, pues como para que nos entiendan, ¿cierto? Pero bueno, esa situación no funcionó en el momento,
y pasé muchos años hasta llegar acá a La Morada, ¿cierto? Y también fue una construcción llegar acá a este espacio y con esas personas pues tan maravillosas que están acá en La Morada. ¿Qué piensas de ese mito o ese dicho? ¿Qué le dirías a las personas de no sucedió porque contaste el proyecto? Que esa es otra de las palabras que dicen. Me dicen el punto, porque yo también lo creo. Sí. ¿Qué piensas? Pues esas son, pero no es nada profesional, ¿cierto? En mi opinión, no es nada a nivel profesional. Es más como una idea también que tengo a nivel individual, ¿cierto? Pero no es porque no haya funcionado, porque lo conté, no, yo pienso que eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Sino que no porque, como que a veces las personas dicen, ay, es que lo contaste, entonces no funcionó, porque entonces las energías, entonces no sé qué, no sé cuántas. Yo no lo llevaría más como a esa parte, sino que cuando tú estás montando un proyecto, hay muchos comentarios de las personas que eso tú lo metes en el inconsciente y lo tomas como algo muy cierto, ¿cierto? Entonces hay personas que dicen, es que no le va a funcionar el negocio que va a montar en la esquina de jugos, porque eso no da. Entonces, esas palabras empiezan como a meterse ahí en el inconsciente y ahí empiezo yo a actuar y a traer cosas en mi vida relacionadas para que ese negocio no funcione, ¿cierto? Entonces, más es como por eso que yo en muchas ocasiones no cuento, por ejemplo, mis proyectos, porque no me interesa saber qué opinan las demás personas de eso, porque cuando uno está como tan escuchando al exterior, entonces a veces las cosas, uno atrae cosas muy diferentes y a veces es por eso que no funciona. Esa es sería como mi explicación ante eso. Súper. Y por hoy no es más, esta charla estuvo muy enriquecedora, no, estuvo de todo. Pues aquí nos podemos quedar. Nos podemos quedar. Bombero, sí, ya lo supimos, ya lo vivimos. Muchísimas gracias por esta charla tan bacana. Fue un café pendiente que se pagó, aunque quedan más pendientes. Sí, quedan más temas pendientes. Como hay mucha tela por cortar cada vez que nos sentemos a hablar, entonces, nada, seguramente más adelante podemos abrir otro espacio también donde podamos volver a conversar. A la gente, pues a todos los invitamos a que se suscriban. En la descripción también del capítulo vamos a dejar como las redes sociales de Vero, para el que la quiera contactar. Muchas gracias a Provincia por el café tan rico que nos tomamos hoy de cuenta de ellos. Nada, despidámonos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que me van a escuchar también, desde el amor y desde el alma. Chaito, gracias Vero por todo y chao a todos. Chao. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Eso! Listo.